Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. ¿Cómo están? Muy bien, Luqui. ¿Ustedes qué tal todo? ¿Qué te pasa? Estoy entusiasmada. Sí, demasiado. Baja un cambio. Uy, Dos. no, estoy muy arriba. Hoy va a ser Estoy muy un tremendo contenta. programa y me parece muy bien que estés contenta. Vamos a hablar de arte y vamos a hablar de memoria también. Eso sí, por favor, les pido que interactúen con el video. Eso nos va a ayudar un montón. Así que dejen su comentario, síganos, suscríbanse y obviamente pueden también buscarnos en nuestras redes como Meretz Argentina. No importa cómo, en qué orden, siempre nos van a encontrar en nuestras redes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Quién? Sí. Tenemos... Yo tengo frente. ¡Tarán, tan, tan! Está con nosotros Elio Kapsuk. ¿Cómo estás, Elio? Muy, pero muy bien. Elio es productor, curador y gestor cultural especializado en artes visuales. Exactamente. Pero aparte es el papá de Yara Kapsuk, Principalmente. principalmente, y de 3 más. Que no También. sean nombrados. Tienes un nombre también. Yara, para quien no sabe, integrante de Meretz, nuestra secretaria, amiga nuestra. Y gracias, Elio, primero por estar y aparte por traer a Yara al mundo para que pueda ser nuestra amiga. Tu primogénita. Tal cual. Y no me puedo olvidar de decir que sos el director del espacio de arte en AMIA. Director de arte y producción de AMIA, sí. Bien. ¿Cómo fue tu recorrido hasta llegar a ser ¿Cuánto director? tiempo tenemos? Tenemos tiempo. A ver, primero y principal, agradezco el espacio y obviamente que soy padre de 4, Yara, Mati, Naomi, Zoe. Pero en este espacio me ha pasado algo que considero maravilloso, que soy el papá de, ¿no? Y eso es de una magnitud que a veces es difícil de expresar. Y entiendo cuando mi papá me pedía que le contara anticipadamente las cosas y me decía, no puede ser que me entere por fulano, por mengano, que hiciste tal y tal cosa. Dice, no me prohíbas tener najes, ¿no? Cosas lindas. Que tzures los vienen solos. Satisfacción. Por ahí. Satisfacciones y los tzures problemas que vienen solos. Así que es muy lindo este espacio en el cual recibo najes de mi hija mayor. Muy bien, muy bien. Obviamente que esto es un espacio judío y vamos a poner igual qué significa cada palabra. La Porque, traducción. Porque es friendly para todos Tengo los la- niveles de Yiddish y de hebreo. y tengo No, la yo esperanza las puedo de que ir la generación traduciendo. 6-7 nos estén mirando en este momento. Sigo Ahora, sin saber qué es en eso. muchos lugares sé que Yara es la hija de, o lo fue durante mucho tiempo, porque tu nombre es muy destacado en la comunidad. Así que, ¿cómo es que llegaste a ser Elio Kapsuk, el Elio que conocemos hoy? Técnicamente creo que sigo siendo Madrid, ¿no? Mi formación es una mezcla del ADN que uno puede tener en la casa y en las instituciones. En mi Madrid, casa, en Ayomer. no en Ayomer en principio, sino en hebraica. Es más, nací en el Club Oriente, donde había una... Porque sos parte sefaradí. Soy parte sefaradí, Dara por parte de mi madre, Kapsuk por parte de mi papá. Después, muy tempranamente, nos mudamos muy cerca de Hebraica y empecé a ir a Hebraica, donde la educación no formal fue columna vertebral de la identidad. Quizás algo de eso se haya perdido hoy. Y hice todo el ciclo, absolutamente todo el ciclo, desde Serhanig, Madrid, Mejanej, y creo que parte de lo que uno hace y cómo lo hace, esa fue la escuela, ¿no? Digamos, la escuela de Madrid, después la escuela de directores, sentíamos que era una carrera del ADN. Y después cuando volví del Majón de Madrid, parte de esa carrera, un año en Israel,
una especie de capacitación para Madrijim en Israel, como él me pide que haga traducción simultánea. Participé activamente en Nueva Sion, pero nunca estuve en la Shomer Hatzair en forma orgánica. Claro. De corazón. De corazón, sí, por supuesto. Y aparte, ¿cómo no voy a poner el corazón donde está mi hija? Claro. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo te metiste de ese mundo comunitario vinculado a la educación al mundo del arte? Básicamente hay dos partes. Tanto yo recién hablaba de la casa y las instituciones, ¿no? Me parece que hay una gran combinación. En mi casa lo tomo como una figura particular, el Seder de Pesaj, ¿no? Un lugar donde hay una transmisión de los valores, de la identidad y sobre todo de algo maravilloso que es la memoria, ¿no? Esto de tener que recordar aquello que sucedió y sentirlo como propio, que teóricamente el concepto de la memoria es un concepto contemporáneo, que recién se empezó a hablar de la memoria tal cual como la conocemos hoy, a partir del trabajo de intelectuales, pensando después del Holocausto, después de la Shoah, pensando en el genocidio armenio, nosotros lo venimos sintiendo, no pensando solamente, sintiendo en cada ser, ¿no? Es traer al presente aquello que sucedió y sobre todo hacerlo presente, ¿no? Es esto que nos hacían hacer en las actividades en hebraica, es, bueno, ¿quién es el faraón hoy? ¿De qué te querés liberar? Y me parece que esas dos cosas identitarias me formaron. El arte viene el arte y te diría el consumo de las industrias culturales viene de mi casa. Mi casa se iba al teatro, o sea, todos los fines de semana o íbamos al teatro, íbamos a un museo, o mi papá nos hacía bajar del colectivo para ver una puerta racionalista de un edificio y nos explicaba desde quién era Clorindo Testa hasta tendencias de arquitectura. ¿A qué se dedicaba? Mi papá era un ser espiritual maravilloso, se recibió de arquitecto cuando yo tenía 7 años, nunca ejerció la arquitectura en términos laborales, pero sí de la vida, ¿no? Desde el dibujo, desde el explicarnos. Y yo soy hijo de arquitecto y padre de arquitecto. Claro, Mati es arquitecto. Bueno, pero digo, había el tema del arte y la cultura fue parte de mi educación. Era, digamos, la demostración, la sensibilidad por las industrias culturales y lo que me hizo la Drajá, la posibilidad de ser Madrid, la escuela de líderes, tenía que ver con saber empezar o aprender a producir. ¿Qué es producir? Es hacer que las cosas ocurran. Entonces, entre el arte y hacer que las cosas ocurran, bueno, ahí está el productor cultural. Maravilloso. Siendo el arte una forma de expresar con múltiples lenguajes cuestiones que quizás son más difíciles con las palabras, ¿crees que hay en la curaduría que haces límites para la representación? ¿Tienen límites para representar el horror cuando se trata de una muestra, por ejemplo, del trágico atentado a la AMIA? ¿Hay límites para el humor cuando quieren hacer otro tipo de exposiciones, o el arte permite todo? El arte no tiene límites. Los que tenemos límites somos los seres humanos y tampoco el arte necesariamente tiene que transmitir una idea. Uno puede, digamos, de hecho yo a veces me río cuando uno está en los museos y escuchás que alguien dice, bueno, ¿qué habrá querido transmitir artista? Nada, quizás no quiso transmitir. El arte por el arte. Quizás no quiso transmitir absolutamente nada. Pero como decimos siempre, el arte, cuando transmite una idea, o cuando trabaja una idea, que no necesariamente lo tiene que hacer, se transforma en una
herramienta muy poderosa de comunicación, pero muy poderosa. En ese sentido, me parece que el trabajo, cuando uno trabaja arte y memoria, tiene que tener dos condiciones básicas. Una es que sea temática y otra que sea arte. No toda expresión de buena voluntad con un lenguaje artístico es obra. Y me parece que, y por supuesto, tiene que también trabajar la temática. Digo, a ver, no hay cosa más importante que alguien deje un testimonio sobre aquello que sucedió. Pero no todo testimonio es literatura. Elie Wiesel, digamos, y hay muchos otros también, pero no todo libro es literatura. O sea, Claro. y no toda obra está dentro, si bien uno considera que, como decía Joseph Beuys, todos podemos ser artistas, esta combinación de arte y memoria tiene que tener memoria, pero también tiene que tener una expresión creativa dentro de los márgenes normales de lo que hoy se considera obra de arte. Esto tiene que ver también con que debe estar dentro de un circuito, o sea, hay una convención. A ver, hay convenciones que son culturales, pero estamos dentro, digamos, el arte y memoria está dentro del arte contemporáneo. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que hay que tratar de correr dentro de lo que se pueda los márgenes al máximo, ¿ok? Nosotros muy tempranamente, hace 20 años, empezamos a trabajar con el humor. Hicimos Memoria Ilustrada, que era los primeros intentos de trabajar el atentado Lamia a partir de la pluma y el pensamiento de humoristas gráficos, ¿no? Y al principio era, che, ¿en serio vas a trabajar a partir del humor? ¿En serio? Bueno, hicimos 10 años de Memoria Ilustrada y terminamos eligiendo esa corriente para hacer los 2 andenes de la estación que se denominó Pasteur-Amia, que ahí hicimos un gran trabajo, porque por un lado hicimos todo un trabajo institucional con la legislatura para cambiarle el nombre, pero por el otro lado la convertimos en un lugar de memoria. Con obras de diferentes caricaturistas. De humoristas en la línea del subte, y arriba hicimos un centro de interpretación, que es un centro en el cual vos tenés recordación y aparte una pantalla en la cual podés dejar tu testimonio y a su vez ver la vida de quienes fueron asesinados, ¿no? Entonces, un centro de interpretación, información dura para aquellos que la requieran y llamadores a través del arte en los andenes. Un reloj congelado a las 9:53 en el andén. Sí, no es un reloj congelado, es un reloj que da siempre la misma hora. Si te pones lo prestás atención, es una obra de Emiliano Melillo que siempre cae 9:53. O sea, después de un minuto, el 3 vuelve a caer en 3. Ah, se mueve. Se mueve, vuelve a caer en 3, vuelve a caer en 3. Y trabaja un concepto que queríamos transmitir, que es la impunidad, es la repetición sistemática de un crimen, ¿no? Es como si, de nuevo. Y eso que planteas me hace acordar, tuve la suerte de estar presente cuando te declararon personalidad destacada de la cultura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años, si no me equivoco. Sí. Y mencionaste... Qué lindo, ¿no? Tener lugares que a uno le levanten el ánimo. Con invitados importantes, además de Kevin. Un homenaje a Elio. Estabas sentado cerca de Fanny Mandelbaum, por cierto. Y me acuerdo que mencionaste también una historia familiar vinculada a la dictadura. Claro. Y estaba Mi primo pensando... Víctor Galus. Desaparecido. Sí. Y estaba pensando, este vínculo de arte-memoria nos atraviesa por muchos lados, ¿no? Como judíos, como argentinos. Seguramente más que la mayoría de los países o la mayoría de sociedades que tuvimos que manejar esta discusión sobre cómo representar a través del arte la ausencia, la injusticia, la impunidad,
tanto lo que tiene que ver con la dictadura como los 2 atentados. ¿Sentís que en la sociedad argentina hay otro tipo de presencia de la memoria y del arte en la memoria? Yo creo que está muy presente. Creo que el arte, como decía, es una gran herramienta para eso. Viste que cuando uno vive en un microclima, uno cree que su microclima es la totalidad. Yo veo arte y memoria cada paso que doy, más o menos. Y lo atribuyo a eso. Pero sí, me parece que hay una elección. Hay una elección de transmitir a partir del arte muy fuertemente, que no es solamente argentino, pero que en Argentina se ha desarrollado de una forma muy particular, ¿no? Y yendo a las acciones del 18 de julio, sí, vamos a ver algunas de las cosas que ustedes hicieron, el equipo que vos encabezás, para mantener presente el tema del atentado de la AMIA en la sociedad argentina. Son distintas acciones que se hacen, generalmente que salen en julio, ¿no? ¿Cómo eligen qué hacer cada año? A ver, primero y principal, el gran tema es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y en estos 32 años cambió. Hay una esencia que no cambia, por lo cual nosotros siempre decimos que hacemos exactamente lo mismo de forma diferente, pero que tuvo un primer objetivo al principio. Estoy hablando al principio, digo al principio. La primera acción que hicimos fue el 30 de noviembre del 94, el recital por la reconstrucción y por la memoria en obras sanitarias. Claro, por supuesto. ¿Qué edad tenías? 26 años. Mira. Y lo que queríamos era que entendíamos muy tempranamente que si esto era considerado una acción sectorial, iba a tener un rango de vida muy, muy corto. Entonces nos preocupamos no para convencer a convencidos, sino para primero contar de alguna manera, primero era contar que esto le había pasado a la sociedad argentina. Uno termina siendo aquello que recuerda, ¿no? La identidad es eso, es lo que uno decide recordar. 32 años después, uno cree que la Argentina ha decidido ser parte de esta identidad, tiene el atentado del AMIA como parte de su identidad. Nosotros no trabajamos, trabajamos un concepto que es el mes de la memoria. Empezamos el 18 de junio y terminamos en el acto central que organiza la AMIA el 18 de julio. Este año fue el 17 porque caía sábado. Pero básicamente es un mes en el cual tenemos 2 objetivos. Que todos aquellos que tienen memoria vivencial, o sea, es muy común que, no sé, yo me presento y digo, hola, ¿qué tal? Trabajo en AMIA. Ah, en AMIA. Vos sabés que yo, cuando fue el atentado, estaba bajando del avión o estaba entrando al supermercado. O sea, la gente que tiene edad. Entonces, uno de los objetivos es producir acciones, ¿no? Excusas para que vos puedas volver a recordar. Y después, el 65% de la población de nuestro país no tiene memoria vivencial. Claro. Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿cómo podés tener memoria sin recuerdos propios? Y esa memoria sin recuerdos propios, aprendimos que se produce cuando tenés un cuerpo de testimonios, que ese cuerpo de testimonios se convierte en una memoria colectiva a la cual uno puede acudir, ¿no? En forma de préstamo permanente, como recuerdo. Y cuando digo testimonio, hay un grado de testimonio que son los testimonios de, por ejemplo, los familiares de las víctimas o los testimonios de las víctimas sobrevivientes, que son testimonios. Pero también, perdón, una ficción puede ser un testimonio. Una obra de arte puede ser un testimonio.
una obra de teatro puede ser un testimonio. Todo lo que yo denominaba como industrias culturales, aquellas que pueden producir productos a partir de los lenguajes artísticos, pueden convertirse en testimonios. Y ahí es donde es un gran desafío, ¿no? Sí. Por ejemplo, hicimos una canción, voy a tomar como muy tempranamente, me acuerdo en el año, creo que en 97, le pedí a León, después de un recital, León León Gieco. Gieco. León Gieco, Amigos perdón. como vos. Para la Gen Z. Ya quisiéramos. Ya me lo cobró. No León Trotsky, para el público. Creo que fue en el año 98, 97, había un programa que eran artistas argentinos con artistas israelíes que se juntaban en la plaza, creo que se llama Rubén Darío, enfrente a TC, y eran recitales libres, y en ese momento juntamos a Viv Geffen y a León Gieco, Mirá. y cuando bajaba León Gieco, y antes de irse le pedimos que haga una canción sobre el atentado a la AMIA, pero que no solamente nombrara al atentado a la AMIA, ¿no? También muy tempranamente entendimos que todos los procesos son de ida y vuelta. Nosotros no solamente, si queríamos lograr empatía, no solamente teníamos que hablar de nosotros, ¿ok?, sino de todo aquello que como argentino no deberíamos olvidar. Hemos hecho un montón de productos con respecto a eso. Digo productos porque me acuerdo de un memotest que hicimos. Sí, algunos de hecho son productos. Son productos, un son pastillero, productos. Era un memotest, un mazo de cartas, ahora también está en forma digital en nuestra página, pero se repartía en las escuelas, se repartieron 30.000 en las escuelas, que eran cartas de un memotest, o sea, 2 figuritas, pero estaba Malvinas, caso Cabezas, el caso Soledad, el trabajo infantil, había un montón. Obviamente estaba el atentado a la AMIA, el atentado a la embajada, pero también estaba el genocidio armenio, los pueblos originarios, y también había 2 cartas para que el grupo que lo haga pueda elegir también en forma grupal, agregar algo de que no nos teníamos que olvidar los argentinos, entendiendo justamente lo que decíamos recién, que la identidad es lo que uno elige también recordar. No sé muy bien por dónde iba, pero pero me parece que esta idea de producir acciones que no solamente hablen de nosotros, pero que también hablen de nosotros. ¿Pero de dónde viene esto? Viene de entender que la memoria es una. Sí. O estás a favor de la memoria o estás en contra de la memoria. Elio, yendo a Sí. la memoria vivencial, porque hacías esta distinción entre lo vivencial y lo colectivo también, pero con respecto a tu memoria, ¿qué te acordás del atentado de la AMIA? ¿En dónde estabas? Bueno, es algo que mucho no hablo. Yo ya había empezado a trabajar en AMIA, tenía una productora de video a 4 cuadras, yo me casaba ese año, me casaba el 6 de agosto, o sea, pocas semanas, y habíamos empezado a trabajar con Elías Litzicki, Anita Weinstein y Jaime Baril con un congreso de intelectuales judíos. Yo hacía la parte de producción. De hecho, íbamos a tener una reunión temprano que se suspendió porque había un plomero en la casa donde yo me iba a mudar que me dijo que si no le llevaba dinero no iba a empezar a hacer lo que tenía que hacer, porque entendía que le tenía una deuda. Entonces fui a pagar eso, y cuando llegué a la oficina escuché El estruendo. y nos fuimos corriendo, estábamos a 3 cuadras. Bueno, y a partir de ahí, a las 3 horas, nos movilizamos a Ayacucho y ahí formamos el centro, ahí donde funcionaba Rambam, en Ayacucho, entre Tucumán y Viamonte. Creo que es
es exacto lo que digo. Es el profesorado Joaquín González. Tal cual. Y ahí formamos el centro de operaciones. Y a los 3 días organizamos, bueno, había muchos que hacían tareas muy distintas. A mí me tocó el contacto con la prensa por un lado, y por otro lado la organización de lo que fue el acto que se denominó de los paraguas, ¿no? O sea, claro, porque llovía. Porque llovía. Muchas cosas al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Nunca hablo de esto. No, lo que sacamos de este pozo. Nunca hablo de esto. Ok. Hace un tiempo estaba con unos turistas por el edificio de la AMIA y estábamos hablando del mural de Martín Ron y me preguntaron... Tenemos de hecho una imagen que dice AMIA Fachada, que tiene que ver con toda una serie de intervenciones del espacio urbano. Perdón que no fui la pregunta, pero me parece que va a sumar si la gente lo ve mientras. Sí, y me habían preguntado estos turistas cómo era el apellido de Martín Ron. Y yo dije, creo que Martín Ron. Y me dice, pero es así, está recortado. Me preguntaron, ¿de qué comunidad es? Y yo dije, no es judío. Y me decían, ¿cómo que no? Y me acuerdo se llama Martín Rosenberg. No, mentira. No, Martín Ron. El mural es este que se ve en la escalera. Sí. Pero también la decisión de ponerle color al edificio también es reciente. Sí. Y me acuerdo que le escribí, le pregunté si era judío. Fue hace bastante tiempo. Le pregunté si era judío porque me estaban preguntando esto unos turistas y tenía entendido que no. Y me dijo, no. Y me parece maravilloso que como persona no judía me hayan invitado porque esto es una herida a la sociedad. Yo sentí la invitación. Como que también los artistas se sienten honrados con una invitación a hacer de un espacio que quizás para la sociedad es una tragedia, pero querer resignificar esas nuevas paredes y llenarlas de color y poder dar un mensaje desde otra óptica que no es la de adentro de la burbuja comunitaria, es bien recibido. Sí, y fue, a ver, el otro día dando una charla en un lugar más vinculado a la parte de comunicación y de chicos que están estudiando publicidad, la profesora dice, bueno, pero ustedes no hacen una campaña, hacen una campaña de 32 años. Y esa campaña de 32 años cambió mucho. Al principio, los artistas, este recital era en solidaridad con ustedes, en solidaridad. Que eso era maravilloso, pero dolía un poquito. Yo después me di cuenta que me dolía. Sí. Implica que hay un nosotros y un ustedes. Sí. Y con el tiempo fue cambiando. No era en qué te ayudo. Los primeros años, estoy hablando de las buenas intenciones, en qué te ayudo. Y después del 7º, 8º año, empezó a pasar, bueno, ¿qué hacemos este año? No nos podemos quedar, ¿no? Se transformó en un nosotros y ahí sentimos que algo habíamos logrado, ¿no? Cuando transformamos el nosotros, no esto en solidaridad, sino que esto, cuando contamos que ya esta idea de que ya es parte de la argentinidad y no es un tema menor, y ahí sí sentimos que algo aportamos. Desgraciadamente, la memoria no es otra cosa que una lucha contra el olvido, que nosotros devoramos un montón de cosas. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 29. No había nacido. ¿Sabes el caso Bloomberg de qué se trata? No recuerdo ya. Bueno, Bloomberg secuestraron y mataron a su hijo. Una de las manifestaciones más importantes que yo viví es eso. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Desgraciadamente, temas como Cabezas, como el tema Cabezas, es tan importante, tan bisagra. Cabeza fue en el 97, eso me acuerdo. Tan bisagra, pero tan bisagra. Hoy los actos no convocan. Las recordaciones, salvo algunas notas, no. Y me parece que en ese punto, lo que ha sucedido con AMI, lo que ha sucedido con estos años, lo que ha sucedido con
esta incorporación de los formadores de opinión, de los artistas, los periodistas, los artistas, ¿no? Es muy difícil a veces los artistas, porque vos no los llamás para que hagan algo de lo que estaban haciendo hasta ese momento, sino que lo llamás para hacer un encargo. No hay cosa más pesada para un artista decirle, che, ¿me haces algo? Mira, estuve pensando tal cosa. Qué mochila. Es una mochila. Claro. ¿Sentís que hay un cambio a partir del 7 de octubre del 2023 con respecto a eso? Sí, sí. Sí, y ahora ya te contesto, pero quiero decir algo con respecto a la memoria que yo decía antes, y por qué creo tan importante de trabajar con una memoria, ¿no? Y por eso trabajamos y nos pone muy contentos cuando la comunidad armenia toma alguna de las cosas que nosotros hacemos y la incorpora, u otros colectivos. Entonces nos ponemos muy orgullosos porque para algunos la memoria no es otra cosa que un gran ladrillo de cemento que te tira para atrás, y para nosotros, y me parece que esa es la bisagra, es el límite, para nosotros la memoria es lo único que puede construir futuro desde el presente. Y no como un acto solemne o de nostalgia, porque nosotros estamos en contra de la solemnidad. Vos decías, ¿cuáles eran los límites? Sí. Para nosotros no hay límites. Nosotros hemos trabajado, ahora, o sea, hemos hecho piezas infantiles. En un momento cuando dijimos, vamos a hacer un tema infantil con piñón fijo, ¿cómo con piñón fijo? Entonces, no hay una manera mal. O sea, cada cosa hay que hacerla adecuada, ¿no? No es lo mismo un mensaje para chicos de 5 años cuando dijimos, bueno, la víctima más chica era Sebastián, tenía 5 años, jardín de infantes. Bueno, recurrimos a Piñón Fijo y a Pedro Aznar para hacer un tema musical. O sea, ¿de verdad vas a poner un payaso a cantar? Sí. Y después hicimos rap, y lo mismo que el humor, rap. Ahora hicimos un cuartetazo. Sí. ¿Quieren ver un fragmento de ese cuartetazo? Sí. El músico se llama Gonzalo Sarfati, ¿no? Gonzalo Sarfati, un artista increíble, 23 años, cordobés, no sé, tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Y este video es parte de la campaña de este año. De este año. Si podemos, John, ver el video de Gonzalo Sarfati. Mientras lo vemos, les quiero contar que decidimos hacerlo en la Plaza Memoria Amia. La Plaza Memoria Amia es otro de los grandes logros que pudimos hacer, que lo hicimos junto con la Ciudad y la UBA, que es al lado del Parque de la Memoria, el lugar donde fueron depositados primero los escombros, y una vez que la justicia los liberó, hicimos un proyecto para que ahí se pueda recordar, para que ese sea un lugar de memoria, y un lugar de memoria, como hablamos la otra vez, Kevin, no sé si se está escuchando. Sí. Él es cordobés, ¿no? Sí. Sí. Un Dios hable y te prende 85 velas para ver si en alguna regresas, para ver si un ratito conmigo te quedas. Y te esperé a las 9:53, donde no existe la muerte, donde vive tu recuerdo. Y me llegó una llamada, era la peor noticia. Habían visto tu cara entre los escombros. Esta es la Plaza Memoria Amia, y lo que quería transmitir ahí era la memoria fue cambiando, ¿no? Claro. O la representación artística de la memoria. Antes los monumentos eran monumentales y eran lugares solemnes, Sí. y el concepto cambió, porque justamente lo que buscaba uno y otro es de alguna manera la emoción. Hoy se cambió la solemnidad por la experiencia. La experiencia de poder producir empatía. ¿Y qué significa esto? Es casi, ahora vuelvo al principio de la entrevista, que es lo que aprendimos siendo educadores no formales, que es cómo hacer que algo que está lejos te suene cerca, ¿no?
Esto es producir que no seas un espectador, sino que seas parte. Y esta plaza es un lugar ubicado en la UBA, donde la mayoría, salvo algunos profesores, no tienen memoria vivencial, en el cual es un espacio que está preparado para disfrutar, porque la memoria también es disfrutable en el sentido de ser parte de. Entonces te puedes sentar, están los bancos adecuados para que puedan charlar, hay un anfiteatro para que un profe, si quiere, pueda dar una clase, ¿ok? Entonces entras y tenés la información dura, ¿no? Y la explicación de dónde estás, a quién recordamos, que es un atentado impune, que seguimos exigiendo justicia, pero es un lugar recorrible y que te permite tener una experiencia de aprendizaje, una experiencia de introspección mirando el río, con lo que significa para las otras memorias el río, ¿no? El significado desde los vuelos de la muerte y sobre todo algo maravilloso, que es ser lindero al Parque de la Memoria. Antes, y digo, no hace mucho. Para el que no sabe, el Parque de la Memoria incluye el Monumento Nacional en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y varias obras de arte. Hubo una 100%. competencia internacional con obras de arte, todas vinculadas a memoria de la violencia política del terrorismo de Estado. Totalmente. Y aparte, bueno, unos grandes paredones con los nombres de cada uno de los desaparecidos, pero hace unos años, y esto es parte de los conceptos que se fueron cambiando, había una tendencia a no mezclar. Si vos trabajás la Shoah, trabajás solamente la Shoah. Si vos trabajás determinado tipo o víctima de terrorismo de Estado en la Argentina o en otros países latinoamericanos, no se mezclaba, parecía que si mezclabas banalizabas. Y creo que nosotros hemos colaborado de alguna forma en ese debate y en ese diálogo en el cual entendíamos que no se trataba de comparar, sino de potenciar. Y a mí hay algo de lo que en algún momento espero que suceda con el Parque de la Memoria, que teóricamente o entrás por la puerta del Parque de la Memoria o entrás por el lugar de AMIA. Pero yo creo que en algún momento, quizás pasen 10 años, 15 años, 20, pero va a haber hasta un límite natural que se va a deshacer y se va a poder transitar de un lado a otro. Y va a ser todo un gran parque de la memoria. De un gran parque de la memoria, porque me parece que en eso es así. Compartimos esa idea de que no hay construcción de futuro sin la memoria de hoy, ¿no? Y te quería preguntar, Elio, parte de lo que tenemos, y si podemos ver también el video de la memoria de Gieco, Sí. no solamente producen obras originales, sino que también hay una, si se quiere, resignificación o reutilización de producciones culturales que ya existen, ¿no? Y en este sentido, bueno, la memoria de Gieco, la canción, hace mención a las víctimas de AMIA en Embajada de Israel, pero es una canción sobre la memoria en general, ¿no? La memoria de los argentinos. ¿Qué es la idea atrás de hacer este tipo de producciones? A ver, es el video el que hicimos con los 100 artistas, pero la memoria sí es un tema que le habíamos pedido en este sentido a León, que no solamente hablara en nosotros, sino que hablara de esta idea que tiré antes, de que no nos tenemos que olvidar los argentinos. Hay muchas acciones que tienen este mismo nombre, de que no nos tenemos que olvidar los argentinos. Hay un montón vos antes hablabas del espejito, hay muchas cosas que tenemos. En una época repartimos unos resaltadores que decían de qué no nos tenemos que olvidar, o unos post-it que también decían exactamente eso. Pero sí hay distintas corrientes con respecto al trabajo musical. Entonces, por un lado tenemos obras originales, la canción de León Gieco, la canción de Mateo Sujatovich, inclusive una canción original de Víctor Heredia, en el cual cada uno trabajó algo que nos interesaba. León era incorporar otras tragedias o otras cosas que no teníamos que olvidar. Con Víctor Heredia le pedimos otra cosa, le pedimos que pudiera ser una canción que sea la transmisión de generación en generación. Y ese video, que es un video precioso, es
cada artista que participó lo hizo con su hijo o con su madre, como que no somos parte de una cadena, somos parte de la posibilidad de contarle a la otra generación. La metáfora con los artistas es que a veces, y yo siento con Yara esto, los frutos no caen lejos del árbol, entonces ese es un video precioso que es, lo ves a Víctor Heredia con sus hijas, a León con su hija, ¿no? A Ligia Piro con su madre. Entonces decís, bueno, hay algo de la transmisión de generación en generación que nos queríamos trabajar con lo de Víctor Heredia. Con lo de Conociendo Rusia, con lo de Sujatovich, era alguien que no había vivido, pero que puede hacer un tema. ¿Ok? Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron para no olvidar. Vayamos al principio de esta charla, es el ser de Pesaj eso. Tremendo. Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron para no olvidar, es el tema de Mateo. Bueno, ¿por qué hacíamos eso? Porque entendíamos que los artistas nos podían abrir puertas y que la música de casi todas las expresiones artísticas era quizás la que más empatía y más fácil podíamos producir empatía. Ahora, después empezamos con esta idea de hacer lo mismo de forma diferente. Obviamente que cada año hacemos entre 30 y 50 cosas distintas, y si sumamos los distintos materiales audiovisuales llegamos a 200, pero empezamos a producir música desde otro lugar, que esto es un poco lo que vos decías, Kevin. Cantamos La Cigarra, pero La Cigarra no la cantaron artistas famosos. Antes el impacto, en algunas piezas buscamos el impacto por quien cantara sea conocido. En La Cigarra lo hicimos a través de los familiares. ¿Crees que Por favor. lo hacemos? Sí. Vamos a ver, esto lo hicieron por el 29º aniversario, Sí, es decir, el y 2023. todos los que cantan, absolutamente todos los que cantan son familiares de las víctimas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, Igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Esta es una de las acciones que cuando uno la va haciendo siente que va a movilizar, ¿no? Y yo quiero contarles un poco, digo, para que se imaginen, vos me pedías hablar de la cocina, ¿no? Imagínense hablando, nosotros tenemos mucho contacto con todos los familiares, o con casi todos los familiares, no importa el grupo que pertenezcan, nosotros los llamamos permanentemente, no solamente el mes anterior al atentado, sino durante todo el año, y muchas de las acciones que hacemos tienen que ver con ese diálogo, ¿no? Pero imagínense que llamás a alguien, a un familiar, y le decís, che, quiero hacer una acción, tenés que venir a cantar. Claro, gente que no cantó en su vida fuera de la ducha. Bueno, y mismo el año pasado, la obra en la que estaba también Alejandra, la hija de Juan Carlos, que está cantando en La Cigarra. Y Yendubín. Sí, creo que La obra jamás, de teatro. la obra de teatro Tal jamás cual. se hubiesen Bueno, imaginado Con actuando. gente que no son actores, claro. y la voz de Ricardo Darín. Sí. Y empezamos, obviamente siempre chequeado con los familiares. Che,
si yo te llamaría para cantar una canción, pero cuidado con alguien que los va a dirigir, ¿eh? Bueno, no sé, y cuando la gente ya nos empezó a decir que sí, empezamos a armar la canción, y hay algo que hay que entender la dimensión. Hay familiares que en ese momento, cuando se hizo esa grabación, que es en el auditorio de AMIA, que preparamos especialmente, era la primera vez que pisaban AMIA. No habían podido pisar AMIA. Entonces le estabas pidiendo que vayan a AMIA, que canten en el lugar donde asesinaron a sus seres queridos. Y ahí hay una dimensión en la cual ellos no eran famosos, ¿no? Pero pudieron, y tampoco son cantantes, y pudieron transmitirlo de una forma maravillosa. Y al año siguiente hicimos algo en el Palacio Libertad, que repetimos el esquema con los familiares, con público en general y con Jairo, que creo que es Venceremos, que era una cantata colectiva. Bueno, nada, no vamos a ver todos los materiales, pero paso el chivo, que acá lo tengo anotado, que todos los materiales están en artiproducción.amia.org.ar, artiproducción.amia.org.ar. Ahí lo vamos a estar mostrando en la pantalla. Tenemos en pantalla. Son todos libres de uso para transmitir estos contenidos. Ahí están todas las muestras, todos los videos, los que están traducidos también. Hay de todo. Hay absolutamente, ahí están los ustedes. productos, ahí están las lúdicos, muestras, audiovisuales. está absolutamente todo. Bueno. Ay, Elio, nos quedaríamos escuchando. Completamente movilizado. Yo quiero decir 1000 algo horas más, ¿puedo? Por favor. Tengo 40 minutos más, ¿no? Esta es tu casa, nosotros nos vamos. No, nombraron los murales. Sí. Un lugar natural para las expresiones artísticas, y entendamos que el atentado de la AMIA es un atentado impune, es la vía pública. Nosotros hemos trabajado muchísimo en la vía pública. Cuando se decidió construir el edificio del AMIA en el mismo lugar, había un debate en ese momento que era, si uno construye, parece, y encima construís nuevo, parece que ahí no pasó nada. Entonces, es cómo dejás huellas para que nadie que pase por ahí crea que ahí no pasó nada. Bueno, la decisión en su momento es que el arte también pueda trabajar la misión institucional, en este caso de AMIA. Entonces, hay un corredor de la memoria entre la avenida Corrientes y la avenida Córdoba. Que incluye también murales en el Hospital de Clínicas. Que ahora Totalmente, también termina con los murales del Hospital de Clínicas, los murales quizás más importantes que, de tamaño en términos de colectivo, de diálogo, o uno de los más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. de tres artistas diferentes. El incluyendo tres a Martín artistas Roens. que trabaja, el Mariam, que trabaja por un lado el atentado, la acción de Médicos, de los médicos, que el Hospital de Clínicas, por su cercanía, logró que la tragedia no sea aún peor, y la última obra, que es un reloj de arena que transforma, cuando la justicia no llega, se transforma en impunidad, ¿no? Entonces, de un lado tenemos los murales del Hospital de Clínicas, en la otra la estación Pasteramia. Sí. La columna vertebral son los 85 árboles con el QR con cada uno la historia de las víctimas, y obviamente en la mitad el edificio Lamia con el mural de Martín Ron por un lado, y por el otro lado vos lo nombraste, dijiste algo así como el multicolor. Sí, el edificio colorido. El edificio colorido, que también, imagínense cuando uno presenta una idea y dice, bueno, vamos para los 130 aniversarios de la AMIA, acuérdense que el atentado fue cuando la AMIA había cumplido 100 años, 2 meses antes, en un gran teatro de la calle Corrientes. Mercedes Sosa y Mark Burstein habían hecho el 100 años de la AMIA. La celebración. Y para el 130 aniversario, una de las cosas que un visitante nos había dicho, dice, che, qué bárbaro, ¿no?
cómo un edificio tan frío puede contener tanta morosidad adentro, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos traducir, por lo menos es nuestra intención desde el arte, esa amorosidad que me decía ese visitante? Y empezamos a trabajar con distintas personas de AMIA para ver de qué color es la solidaridad, de qué color es la educación, de qué color es la cultura, de qué color es la memoria. Y llamamos a David Petroni, que es un artista que trabaja también desde el arte cinético, como Jacob Agam, que es el artista israelí que hizo la primera obra en homenaje a las víctimas. Recientemente fallecido. Y desde esta abstracción geométrica empezamos a trabajar. Bueno, hay una parte que, si se ve de lejos, hay una gran estrella David que aparece, pero básicamente era poder reflejar en términos cromáticos la vida de una institución, pero sobre todo la vida judía en la Argentina. Espectacular. Bien. Wow. Imposible continuar con este programa porque sinceramente no voy a saber cómo levantarlo. No. Pero muchas sin gracias, palabras. Celio. Nos gustaría volverte a ver y seguir Bueno, hablando porque además vengo quedaron el muchas próximo preguntas jueves. afuera. Dale, me parece espectacular porque vemos las intervenciones cada año, pero es muy interesante ver el porqué y todo el pensamiento que hay atrás de cada una de esas. Así que gracias, Celio, por compartir esto con nosotros. Gracias por traernos también tu amorosidad y tu pasión por transmitir, por preservar la memoria y por interpelar a todas las generaciones. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Bueno, ahora sí llegamos al cierre del programa. ¿Tenemos algún anuncio que hacer? Acá nos olvidamos de decirlo, pero del 2 al 16 de agosto estamos organizando, junto a la Unión Mundial de Sionistas Progresistas, un curso virtual sobre las elecciones israelíes. Todos los domingos a las 15 horas de Argentina. Anotate y podés participar de uno, de dos o de los 3 encuentros. Cada uno tiene un tema independiente del otro. Si venís vas a tener muchas herramientas para entender los comicios de este 27 de octubre y todo lo que está en juego. Besis. Que nos sigan en redes. Sí, síganos en redes, comenten. Acuérdense de compartir. Por eso la gente debería compartir más nuestros programas con sus seres queridos o sus enemigos, dependiendo si les gustó o no. Eso, interactúen básicamente. Y bueno, pueden buscarnos en redes como Meretz Argentina. Ahora sí, chau. Muchas gracias.